Voces Nuevas, el espacio de la juventud dominicana, y este viernes estamos muy bien acompañados. Mundaray y yo estamos aquí con María Teresa Cabrera, quien es la secretaria general de la ADP. Mira, Mundaray, ¿a quién tenemos aquí hoy? Sí, tenemos a María Teresa. María te invitamos por algo muy especial para nosotros, porque ya que hemos venido tratando el tema de educación, el tema de que se aumente el presupuesto del ministerio para invertirlo en calidad, pero esta inversión en educación tan anunciada por el gobierno se ha visto en un freno, porque uno de los puntos vitales de la calidad es los maestros y su vida. Y hace poco los maestros tuvieron un plebiscito donde rechazaban la propuesta del gobierno de que se le aumentara un 20%. ¿Por qué los maestros, a tu entender, como secretaria general de la ADP, rechazan este plebiscito? Bueno, es que la propuesta que ha hecho el gobierno realmente es insuficiente y no se inscribe en una estrategia orientada a dignificar el ejercicio docente en el país, que es una condición indispensable para plantearse elevar la calidad del sistema educativo. El salario base actualmente es 8.972 pesos. ¿Cuánto? 8.972 pesos con 63 centavos. Esto significa que un 20% representa 1.794 pesos, para ser exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tiene seguro el maestro y la maestra cuando ingresa al sistema es justamente el salario base. ¿Por qué? Porque hay 3 incentivos que quedan de todo lo que la ley establece, pero solamente quedan 3 que están vigentes, que dependen de la voluntad del Ministerio de Educación, que ha dado muestra de ineficiencia extraordinaria en esas cosas. ¿Por qué? Porque hay maestros que se pasan 5 años, 7 años, 10 años llevando el título y nunca le aplican ese incentivo. Hay maestros y maestras que cumplen 10 años, cumplen 5, que son escala, que deberían recibir un incentivo por tiempo en el servicio y no se lo aplican. Por lo tanto, la evaluación del desempeño que se quiere presentar como que los maestros y las maestras somos los responsables de que no se aplique la evaluación, lo cierto es que la ley la contempla, el estatuto del docente la contempla, dice que cada 3 años se debe aplicar. Y es el ministerio que y tiene el que ministerio aplicarla. no cumple. Y por lo tanto, lo único seguro que tiene el maestro y la maestra, él es el sueldo base. ¿Cuándo fue la última evaluación de desempeño? Vamos a poner esto claro. En el 2008, cuando estaba yo en la presidencia de la ADP, justamente, que discutimos un proceso, un acuerdo con el ministerio, con las autoridades de ese momento, y dentro de esos acuerdos estuvo la discusión del tema de la evaluación del desempeño, que hacía 9 años que no se aplicaba. Es decir, tenemos 4, 5 años que el Ministerio de Educación no hace una evaluación del desempeño de su personal. Perfecto, del personal docente. Del personal docente. Debió hacerla en el 2011, debió hacerla. Correspondía en el 2011 y no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, el ministerio no da ninguna explicación, simplemente el ministerio incumplió con una responsabilidad que tiene. Entonces, es bueno decir que a propósito del comunicado que salió ayer, que se inscribe evidentemente en una ofensiva, y yo creo que se está cumpliendo una amenaza, un tono amenazante de la representación del Poder Ejecutivo en un diálogo que hubo el sábado en el Palacio con la ADP, donde decían: nosotros no hemos enfrentado ese movimiento, si nosotros no decidimos enfrentar ese movimiento, lo arrinconamos, tenemos posibilidad de armar, de instalar todo una corriente de opinión. Esto es una de las razones por la cual se te trae a este espacio, porque nosotros nos enteramos de esa amenaza que viene de un ministro que a nosotros nos sorprende. Estamos hablando del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que le responde a un gremio diciéndole: nosotros tenemos el poder, así que no nos enfrente, que lo podemos aplastar, pues tenemos una batería de medios. Pero no es solamente lo que se trata de la batería de medios, sino que dista mucho del mensaje que públicamente lanza el gobierno, que quiere calidad, que quiere dignificar la vida de las personas, sin embargo, y que quiere aumentar la calidad en educación. No sabemos cómo, porque
cómo tú puedes elevar la calidad de la educación si el personal tuyo tú no lo evalúas y si el personal tuyo que tiene que ver con educación tú lo tienes viviendo en una miseria. Sí. Hablamos de 8.000 pesos. ¿Cuánto es la canasta básica para un maestro normal? ¿Y cuánto es lo que debería esperar el servidor de educación a ganar en un tipo de sociedad como esta? Mira, la canasta que define el Banco Central para los diferentes tipos de seres humanos que tenemos en la sociedad, que no tenemos derecho todos a tener, a comer, a vivir con servicios que constituyen derechos fundamentales. El Banco Central define una canasta para el 20% más pobre del país. Esa canasta no se puede comprar con el salario que devenga un maestro y una maestra en este país. Está próximo a los 12.000 pesos. En otra palabra, el gobierno le está diciendo a ustedes que ustedes no pueden vivir ni como los pobres. Exactamente. Para el segundo quintil, es decir, el segundo 20% más pobres del país, la canasta se sitúa sobre los 16.000 pesos. Igual no se puede comprar. María T., ¿a cuánto aspiran los maestros y las maestras a que sea su salario? Mira, tenemos que ser conscientes de que el presidente ha dicho desde que entró a gobierno que estamos en un periodo de austeridad, que todos tenemos que abocarnos en austeridad. Y viendo todo el tema de cómo terminó la fiscalidad el año pasado, viendo que tenemos una reforma, ¿a cuánto aspiran los maestros? La propuesta que el magisterio formuló, el ADP formuló, fue de 30.000 pesos. Sin embargo, que no es un salario de lujo. Hay choferes en el Ministerio de Educación que ganan 40.000 pesos. Aquí lo que está en discusión es qué valor se le está asignando a la función del maestro y la maestra. Ese es el tema de fondo que se esconde detrás de este debate, que será posteriormente tendremos que discutirlo. Ahora, cuando el ministerio plantea el 15%, los 1.345 pesos, la ADP en una muestra de flexibilidad y de racionalidad dice, bueno, vamos a bajar la propuesta para que nos sentemos y dupliquemos los 8.972 pesos, coloquemos el salario en 17.900 pesos. Esa fue la propuesta que la ADP presentó. El ministerio responde llevándolo a 1.794 pesos. Nosotros... Perdón, el Ministerio del Gobierno Central. Y el gobierno. Vimos a este ministro, que es la segunda persona en el gobierno, después de los elegidos, presidente y vicepresidente, con esta actitud amenazante. Sí, además que dijo, nuestro tope es el 20% y no vamos a poner más. Ahora, hay un punto que destacar, porque María Fernanda le decía a María T., que hay un periodo de austeridad, pero hay un dinero para educación. Exacto. Entonces el periodo de austeridad sería como flexibilizar un concepto para el gobierno, ya que si está el dinero ahí, ¿por qué no se le aumenta a los maestros? ¿Por qué si está el dinero ahí para construir escuelas, tenemos que salir a esta andanada? ¿Por qué si hay 5.000 millones para distribuirlo, como lo decía bombos y platillos el presidente de la República? Hemos distribuido, vamos a construir 10.000 aulas, y cuando vamos al terreno nos damos cuenta de que hubo un desembolso muy bonito, la forma en que se distribuyó, pero hubo un desembolso y los ingenieros no saben dónde van a construir. Entonces, si hay dinero para construir y no se sabe dónde van a construir, ¿por qué, o a la visión de la ADP, por qué no hay esa misma voluntad para los maestros? Yo creo que está en discusión el sentido de prioridad que se están definiendo desde el gobierno para el tema de la educación y la inversión del 4%. Porque por un lado nosotros, por ejemplo, tenemos preguntas sobre comunidades donde se están contemplando construcción de escuelas que no se necesitan. Por otro lado, el propio CODIA denunció la entrega de recursos de adelanto a ingenieros que están asignados para la construcción de escuelas que el terreno no existe, no se sabe dónde se va a construir. ¿Qué tanta prioridad hay para entregar dinero donde todavía no se sabe en qué terreno se va a construir? Pero también a nosotros nos gustaría que nos digan si explica una estrategia de austeridad
el hecho de que simplemente, por ejemplo, 23 de 29 viceministros que habían, que el gobierno anunció que cumpliría la ley y que designó 6, pero los otros 23 están ahí cobrando su mismo salario. Es que el problema no era... Entonces, eso es austeridad. Es que el problema no era bajar el salario, el problema era quitar el título de viceministro. Entonces, no es austeridad de recursos, solamente para los maestros y las maestras, ahí sí se vale eso. María T., el 98% de los maestros dice que no está de acuerdo con el aumento que propone el ministerio. Y es algo lógico. Es decir, 50.000 maestros para que la población sepa, no. contra 153 que votaron en contra. Exacto. No están de acuerdo con eso. La ADP ha dicho que continúan los procesos de lucha. Mucha gente está preocupado por el tema de suspensión de clases. ¿Cuáles son las propuestas que va a ejecutar la ADP ahora? ¿Cuál va a ser el proceso de lucha? Bueno, en primer lugar, a través de la Comisión de Mediación se planteó una disposición, una posibilidad de reaperturar el diálogo de este palacio, que designarían una comisión que se espera que le pongan nombre. El ADP le puso nombre a la suya. El Pleno Nacional de Dirigentes está convocado para el martes. En ese pleno, dependiendo de cómo hayan ido los acontecimientos y la voluntad que exprese el gobierno, se anunciarán las acciones que se desarrollarán en la próxima semana. Yo quiero decir brevísimamente que el ADP ha dado muestras suficientes de que no quiere llegar a la huelga, no quiere llegar a la paralización, ha dado señales contundentes de eso, al extremo de que ha resistido la presión de la base del magisterio. Pero el gobierno, el Estado, y en este caso el gobierno en su condición de director, de administrador del Estado, tiene que ser garante del derecho a la educación. Tiene que mostrar voluntad por evitar que el magisterio tenga que suspender la docencia. No puede ser solo al magisterio a quien se le reclame que no pare la docencia y un gobierno que se cierra, que se muestre intransigente, no le deje otra salida. Entonces vamos a poner la cosa clara. Y que básicamente pues ya tenemos que terminar, y que el derecho a la protesta en el caso de la huelga es un derecho humano. Claro. Y mucho más cuando se le viola la dignidad de una persona, sometiéndolo a que vive en la pobreza. Exactamente. Y poner esto bien claro, no va a cambiar la realidad de la educación si no tenemos maestros dignos. Y lamentablemente aquí hay que ponerle nombre a las IES y no podemos seguir con esa dualidad retórica que hemos tenido y que tuvimos con el pasado presidente, que no nos dijo tampoco qué era calidad de educación. Señores, nos vemos el viernes pasado. El viernes que viene, perdón. Muchas gracias, María Teresa. Señores, vayan el domingo al carnaval, que de las pocas cosas culturales que nos quedan en este país.